Vamos a hablar de la catarata brunense. Las cataratas extremadamente densas siempre se han considerado más desafiantes en la focomultiplicación, no solo por su frecuencia, sino también por su gestión real, ¿verdad? Para planificar correctamente el abordaje quirúrgico y predecir la emulsificación del núcleo en un periodo de tiempo aceptable, es esencial evaluar el tipo y grado de dureza. Los problemas encontrados en este tipo de cirugías están determinados no solo por la dureza y las dimensiones del núcleo, sino también por el pobre grado de hidratación del cristalino, ya que la proteína ha sido desnaturalizada. Hay ausencia de reflejo rojo, una cápsula delgada y frágil y zónulas débiles o ausentes. Seguimos convencidos que esas cirugías deben realizarse bajo anestesia tópica, utilizando equipo de facomulsificación con una técnica de microincisión coaxial, con una incisión ya sea de 2.0 o 2.2 milímetros, potenciando estas operaciones que están asociadas con un alto grado de dificultad. El túnel corneal creado debe ser un poco más corto y más grande. Esto reducirá el peligro de quemaduras en las heridas, dada la cantidad de ultrasonidos y energía utilizada. Es probable que el tratamiento sea mucho mayor que el de una catarata estándar. También permite una mayor libertad de movimientos de la punta, que probablemente tendrá que trabajar más tiempo. Una ventaja adicional de un túnel más corto será una menor tracción en el tejido adyacente. La capsulorhexis, la visibilidad es probablemente el aspecto más crítico. Un reducido o ausencia de reflejo rojo asociado con la densidad de este tipo de catarata reduce en gran medida la visualización de la parte anterior de la cápsula. Aquí se puede cambiar el ángulo de visión del microscopio o el uso de tintes como el tripam azul. El siguiente paso es la inyección de un sodio, de un hialuronato de sodio de alta viscosidad. La capsulorhexis es un procedimiento difícil, no solo por la mala visibilidad. Normalmente con una catarata muy madura, la cápsula anterior se vuelve extremadamente frágil y tienden a romperse en áreas inapropiadas. Una gran rhexis, o sea de 5.5 a 6 milímetros o más, es aconsejable por varias razones. Hay un mayor movimiento en la punta de la faco, menor riesgo de daño en los componentes de la cámara anterior, permite la luxación del núcleo en la cámara anterior y posterior retirada y reduce la probabilidad del síndrome de contracción. En cuanto a la hidrodisección e hidrodelineación, la hidrodisección separa la cápsula de la corteza externa del núcleo y debe de realizarse con máxima precaución. Se recomienda hidrodisección con maniobra repetitiva y extremadamente delicada, y se debe completar la mitad de la hidrodisección. Luego se debe empujar el centro del núcleo elevado con la cánula para deprimir el pliegue de la cámara anterior del núcleo posteriormente. Se realiza una hidrodisección más cuidadosa en el lado opuesto. Este procedimiento debe realizarse con delicadeza y sin aplicar fuerza excesiva. Antes de que el cirujano comience el ultrasonido, es esencial que el núcleo gire libremente dentro del saco cápsula. Además de la dureza del núcleo y el aumento de volumen del cristalino con esas cataratas muy duras, las fibras de la lente se modifican a menudo. Estos serán muy compactos, cohesivos y tenaz, haciendo que la hidrodelineación y la formación de una capa binuclear casi imposible. Además, absorben la energía FACO y hacer una división de procedimiento más. La fragilidad sonular. Eso puede estar asociado con la edad avanzada de estos pacientes, episodios traumáticos previos que pueden haber pasado desapercibidos, ¿verdad? O con una acumulación crónica de debilitamiento de las células asociado con microtrauma, que la enorme masa del núcleo cataratoso induce por fricción con el tiempo. Si el cirujano sospecha fragilidad sonular clínicamente significativa, debe utilizar un anillo de. Ya en el procedimiento de facomulsificación, este procedimiento es más factible y utilizado con mayor frecuencia debido al desarrollo de nuevos instrumentos y nuevas técnicas quirúrgicas de facomulsificación, como será el FacoShop, cirugía de catarata con microincisión coaxial, que es el CMIX. Antes de emulsionar el núcleo, el cirujano debe aspirar una pequeña cantidad de viscoelástico colocado cerca de la superficie de la lente, para evitar la obstrucción de la punta, quemadura de la herida y para asegurar una mejor circulación del BSS en cámara. Al extirpar estos núcleos, muchos cirujanos todavía proceden con los procedimientos de escultura. Es esencial crear un espacio en el centro del núcleo que permitirá la manipulación de los fragmentos nucleares y la punta del faco. Este espacio es esencial porque el mayor poder de faco y un uso más viscoelástico aumenta el riesgo de quemadura en la herida.
Generalmente se utiliza una punta de Faco de 45 grados utilizado para estas maniobras. Sin embargo, una punta de 30 grados permite una mejor oclusión en las sucesivas etapas de la Faco emulsiva. Durante la etapa de la escultura, en nuestra opinión, el poder del Faco, el flujo del vacío debe ser bastante alto, un 80%, 25 cc por minuto y 140 milímetros de mercurio respectivamente. Y esto es ligeramente aumenta los riesgos operatorios de ruptura capsular, daños en la zónula capsular y contacto entre fragmentos duros y endotelio corneal. La técnica del Quick Chop es una variación del Faco Chop con una reducción en la cantidad de ultrasonido utilizado y se requiere fragmentación manual. Eso permitirá la reducción de energía con una reducción de riesgo de quemaduras en las heridas, tiempos de operación más cortos y una reducción en la cantidad de estrés a las células. Esta técnica es particularmente adecuada para el manejo de la mayoría de cataratas brunescentes, a excepción de los que son extremadamente. En los pasos siguientes, una vez que se ha eliminado completamente el núcleo, el resto de la cirugía es exactamente igual que para la cirugía estándar de catarata: aspiración de la corteza, implantación de lente intraocular en la bolsa e hidratación del túnel, generalmente creando una válvula autosiguiente que no requiere suturas al final del procedimiento. Sin embargo, al final del procedimiento, si la bolsa capsular parece estar comprometida hasta el punto que no soportará la lente, con el tiempo el cirujano puede optar a implantar una lente de cámara posterior con fijación transescleral, un iris globe o un lente de cámara anterior. Con frecuencia se observa edema del estroma corneal días después de la facoemulsificación para una catarata brunescente. Suele ser muy leve y es el resultado de la acción de las células endoteliales por pérdida o trauma inducido por la turbulencia del núcleo duro. Los fragmentos irritan el endotelio corneal creando edema. Sin embargo, eso suele desaparecer dentro del espacio de unos días.